Bueno, buenos días. Nosotros somos el equipo 3, conformado por Ana Isabel Morales, Estefanía Lozano, Diana Carolina Villarreal, Yanel Vázquez y yo, Alma Valeria Rodríguez. Bueno, Jean-Jacques Rousseau fue uno de los filósofos y escritores más destacados de la Ilustración. Vivió en una época en la que la educación era idealizada como aquello que otorga poder. A consecuencia de su situación, descuidó su educación en sus años iniciales. El ilustre filósofo cobró fama con su primera publicación, Discurso sobre las ciencias y las artes, obteniendo el premio de la Academia Francesa de Dijon, donde daba respuesta a la pregunta si el restablecimiento de las ciencias y de las artes había logrado una contribución en la depuración de la moralidad humana, que creía que lejos de purificar las costumbres entorpecían y alejaban al humano de la virtud. Bueno, ahora tenemos la postura que Rousseau tenía sobre la educación. Aquí nos dice que, al igual que Aristóteles, Rousseau consideraba la educación como el camino idóneo para formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes en el nuevo mundo que se estaba gestando. Pero él se dio cuenta de que el sistema educativo imperante era incapaz de llevar a cabo esta labor. Consecuentemente, en Emilio, que es una de sus obras, Rousseau define los nuevos fundamentos para una pedagogía renovada, acorde a los nuevos tiempos. Emilio es el resultado de la revisión de la pedagogía tradicional desde la óptica renovadora del pensamiento de la Ilustración. A partir de esta idea, Rousseau señala la necesidad de replantear los métodos de enseñanza imperantes, que consideran al niño como si fuera un adulto más, asumiendo con ello que comparten intereses, habilidades, necesidades y capacidades. Rousseau señala que desconocer las diferencias fundamentales entre el niño y el adulto conlleva a que los educadores cometan dos errores. Primero, atribuirle al niño conocimientos que no posee, lo que deriva a que se razone o se discuta con él cosas que no está capacitado para comprender, e incluso con razonamientos incomprensibles para el niño. Para Rousseau, el niño es aún incapaz de emplear la razón. Inducir a que el niño aprenda a partir de motivaciones que le son indiferentes o inteligibles. El proceso educativo debe de partir del entendimiento de la naturaleza del niño, del conocimiento de sus intereses y características particulares. Así debe reconocerse que el niño conoce el mundo exterior de manera natural, haciendo uso de sus sentidos. Consecuentemente, es erróneo hacerlo conocer el mundo en esta etapa a partir de explicaciones o libros. Asumiendo que por medio de las sensaciones el niño conoce el mundo que lo rodea, se define la observación y la experimentación como el camino por el cual el niño inicia la aprehensión del mundo que le rodea. La interacción con el mundo físico por medio de los juegos es una de las maneras en que el niño comienza a conocer. El pensamiento de Rousseau, contenido en Emilio, intenta socavar la educación tradicional que en esos tiempos predominaba, una educación en la que el niño le acostumbráis a que siempre se deje guiar, a que no sea otra cosa más que una máquina en manos ajenas. Queréis que sea dócil cuando es pequeño, y eso es querer que sea crédulo y embaucado cuando sea mayor. Después tenemos a Kant. Kant nació el 22 de abril de 1724. Pasó 15 años ejerciendo como profesor en la universidad y dando conferencias. Aunque estas conferencias y escritos durante este periodo le dieron reputación como filósofo original, no fue catedrático de la universidad hasta 1770, cuando se le designó profesor de lógica y metafísica. Durante más de 40 años se dedicó por entero a la actividad docente, a la investigación filosófica y a la reducción de sus obras, que marcaron un hito muy importante en el desarrollo de la historia de la filosofía. Resultó un profesor apreciado por sus alumnos, a lo que sabía estimular en sus deseos de saber y conocer más.
Sus enseñanzas religiosas se basaban más en el racionalismo que en la revelación divina. Su filosofía se encuentra recogida en Crítica de la Razón Pura, en la que examinó las bases del conocimiento humano y creó epistemología individual. Diferenciaba los modos de pensar en proposiciones analíticas y sintéticas. Ahora tenemos la postura sobre la educación de Kant. La educación, según Kant, es un arte cuya pretensión central es la búsqueda de la perfección humana. Esta cuenta con dos partes constitutivas, que es la disciplina, que tiene como función la represión de la animalidad, de lo instintivo, y la instrucción, que es la parte positiva de la educación y consiste en la transmisión de conocimiento de una generación a otra. Educarse de acuerdo a la perspectiva kantiana le resulta indispensable al ser humano por tres razones. Primero, porque únicamente por la educación el hombre llega a ser hombre. Antes de ella, un individuo de la especie se encuentra sumido en una condición que no es propiamente humana. Esto nos conduce a la idea de que el ser humano se encuentra en una situación de desigualdad frente a los otros animales, pues lo que le caracteriza como especie no la adquiere plenamente por vía genética, sino que la logra educándose. Segundo, porque esa desigualdad se traduce en una debilidad relativa. El hombre es la única criatura que faculta al ser humano para defenderse en la realidad, le ofrece las herramientas que desde el punto de vista instintivo le son limitadas. John Locke nació el 29 de agosto de 1632 en Winton, en el condado inglés de Somerset. Su primera infancia la pasó, sin embargo, en Pensgrove, al sureste de Bristol, donde su padre había recibido de su abuelo una amplia casa. La familia de Locke, por ambas partes, se dedica al comercio y eran de confesión puritana. John, no obstante, no se convirtió nunca en un fanático puritano. Tras la restauración de 1660, continuó avanzando en su carrera académica. A finales de ese año fue elegido como profesor de griego y 2 años después de retórica, sin tener todavía un puesto fijo. En su actividad docente, enseñaba realmente, además de las lenguas clásicas, filosofía, y el problema filosófico que le ocupó especialmente en la primera mitad de la década de 1660 fue el de la lex naturae, el de la ley natural. Sobre este tema redactó varios trabajos que no llegó a publicar, en los que demuestra conocer muy bien la tradición del derecho natural y en los que se interesa, sobre todo por la cuestión de cómo conocemos la ley natural. Postura sobre la educación. La educación, que para él tenía un rol determinante en la formación de la personalidad, en el desarrollo individual y por ende en el progreso social, no se debía descuidar el cuerpo en su alimentación, ejercicios físicos, vestimenta, descanso, etc., ya que si éste se enferma, ningún tipo de aprendizaje eficaz es posible. Para ello aconsejaba someter a los niños a condiciones un tanto adversas con respecto al descanso o al frío, obligándolos a soportar ciertas incomodidades o algunas inclemencias climáticas para que se vuelvan sus excesos y optar en sus elecciones por lo que la razón les indique como bueno, a ser responsables de sus actos y a aceptar los límites razonables que les impongan, y aunque no sea diario de castigos físicos, sí de firmeza, explicando siempre el porqué de las penitencias, ya que no tienen que imponerse porque sí, y el niño debe comprender su fundamento.